They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Hay un manuscrito antiguo que viajó por el mar Egeo, salió de las manos del apóstol Pablo y llegó al corazón de una de las iglesias más problemáticas del primer siglo, pero que nadie hoy puede leer. Mucho antes de recibir las instrucciones canónicas que conocemos, otra carta fue abierta en Corinto, leída en voz alta, y causó un choque tan grande que la comunidad distorsionó completamente el mensaje. Este documento fantasma contenía una orden de cuarentena espiritual que fue recibida con burla y confusión, generando un escándalo que casi destruyó el testimonio cristiano en aquella ciudad depravada. Sabemos que existió porque la misma Biblia nos deja pistas innegables de su paso, pero el texto real desapareció, dejando un vacío que intriga a historiadores y teólogos desde hace milenios. Si esta carta era inspirada por un apóstol, ¿por qué no está encuadernada junto con las otras? La respuesta a la desaparición de este texto revela algo profundo sobre cómo Dios preservó exactamente lo que necesitábamos saber. Imagina caminar por calles donde el aire vibra con el sonido de monedas de oro siendo cambiadas y el perfume de inciensos exóticos se mezcla con el olor del mar. Estamos hablando de Corinto, la ciudad más próspera y moralmente peligrosa de la antigua Grecia, un lugar donde el puerto bullía con marineros de todas partes del mundo conocido, trayendo consigo no solo mercancías, sino también sus dioses, vicios y filosofías. Cuando el apóstol Pablo llegó allí, según se narra en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 1, él no encontró un campo fértil y tranquilo para la predicación, sino una metrópoli que pulsaba con una energía carnal abrumadora. La ciudad estaba dominada, en lo alto de la Acrópolis, por el templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, donde más de 1000 sacerdotisas adoraban a través de la prostitución ritual, convirtiendo la inmoralidad sexual no solo en aceptada, sino en parte integral de la adoración pública y de la identidad cívica. Decir que alguien vivía como un corintio era, en aquella época, una forma educada de decir que la persona estaba hundida en la embriaguez y en la depravación. Y fue exactamente en este caldero de culturas y tentaciones que Dios decidió establecer una de sus iglesias más influyentes, probando que la luz brilla más fuerte donde la oscuridad es más densa. La estructura social de Corinto era compleja, mezclada con todo, compuesta por exesclavos que se enriquecieron rápidamente, comerciantes ambiciosos y atletas que buscaban la gloria en los famosos juegos ísmicos que sucedían allí cerca y atraían multitudes comparables a las de los tiempos modernos. No había la estabilidad de las antiguas aristocracias. Lo que valía era el dinero y la capacidad de ostentar poder, creando un ambiente de competitividad brutal que desafortunadamente acabaría infiltrándose dentro de la propia comunidad cristiana más tarde. Para un judío conservador como Pablo, acostumbrado a la ley y el orden moral, pisar suelo corintio debió haber sido un choque cultural tremendo, una agresión a sus sentidos y valores más profundos. Sin embargo, él sabía que el mensaje de la cruz no fue hecho para permanecer guardado en monasterios silenciosos, sino para confrontar el caos de las calles movidas. El desafío no era solo convencer a las personas de que Jesús era el Mesías, sino enseñar lo que significaba ser santo en una cultura que celebraba lo profano en cada esquina, exigiendo una transformación de mente que iba mucho más allá de simplemente cambiar de religión. Pero ahí ocurre lo inesperado. En medio de esta Babel de voces y excesos, los corazones comenzaron a abrirse. La predicación de Pablo
despojada de oratoria sofisticada y enfocada en el poder del Espíritu, comenzó a atraer no solo a los pobres y marginalizados, sino también a personas influyentes de la ciudad, creando una comunidad heterogénea y volátil. El peligro real, sin embargo, no estaba en las persecuciones físicas inmediatas como sucedió en otras ciudades, sino en la seducción lenta y constante del estilo de vida corintio que intentaba mezclarse con el evangelio puro. La ciudad no quería expulsar a la iglesia, la ciudad quería tragarse a la iglesia, moldeándola a su propia imagen distorsionada de libertad y placer. Pablo necesitaba luchar no contra carne y sangre, sino contra una mentalidad arraigada que susurraba en los oídos de los nuevos convertidos que podrían tener a Cristo y al mismo tiempo mantener sus viejos hábitos de lujuria e idolatría, una batalla espiritual que requeriría vigilancia constante y una paciencia pastoral sobrehumana para no rendirse con aquellas almas. La llegada de Pablo a Corinto fue marcada por una sensación de debilidad y temor, como él mismo confesaría más tarde, pues la tarea de levantar una iglesia en aquel suelo pedregoso parecía humanamente imposible. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Comenzó trabajando con las propias manos, fabricando tiendas al lado de Aquila y Priscila, una pareja que se convertiría en fundamental para la misión, uniendo el sudor del trabajo diario con la predicación incansable en las sinagogas todos los sábados. Este contacto directo con el mercado de trabajo permitió que Pablo sintiera en su piel las presiones que los ciudadanos comunes enfrentaban, escuchando las conversaciones, las jergas y las preocupaciones del pueblo mientras cosía el cuero áspero de las tiendas. Fue en esa cotidianidad polvorienta, entre agujas y lonas, que los primeros lazos de confianza fueron forjados, mostrando que el Evangelio no era una teoría distante, sino una realidad que podía vivirse en el suelo de fábrica de la vida. Sin embargo, la resistencia judía fue feroz, con insultos y blasfemias siendo lanzados contra el camino, forzando a Pablo a tomar una decisión drástica: sacudir las vestiduras en señal de juicio y volverse totalmente hacia los gentiles, mudándose a la casa de Ticio Justo, que quedaba provocativamente al lado de la sinagoga. Esta proximidad geográfica entre la nueva iglesia y la vieja sinagoga era un barril de pólvora listo para explotar, simbolizando la tensión constante que marcaría la historia de esa comunidad. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, un golpe devastador para los opositores y una victoria retumbante para el reino, pero eso solo aumentó la temperatura del conflicto religioso en la ciudad. Fue en ese momento de extrema presión, cuando cualquier líder común habría retrocedido, que el Señor apareció a Pablo en visión nocturna, diciéndole que no tuviera miedo y no se callara, pues había mucho pueblo en aquella ciudad. Esta promesa divina de protección y cosecha abundante fue el combustible que mantuvo a Pablo allí por 1 año y 6 meses, un tiempo extraordinariamente largo para su patrón misionero itinerante. Durante esos 18 meses, no solo predicó, sino que discipuló, aconsejó
y lloró con aquellas personas, creando lazos de paternidad espiritual que harían que las futuras crisis fueran aún más dolorosas para su corazón de pastor. Y es aquí donde la historia se torna aún más oscura. A pesar de toda esta inversión personal y del derramamiento del Espíritu Santo con dones y milagros, la iglesia de Corinto nació con una tendencia preocupante hacia el partidismo y la arrogancia intelectual. Ellos estaban fascinados por la sabiduría griega y la retórica, lo que los llevaba a valorar más la forma que el contenido, creando facciones que decían pertenecer a Pablo, a Apolo o a Pedro, fragmentando el cuerpo de Cristo incluso antes de que pudiera fortalecerse. El amor de Pablo por ellos era intenso y celoso, como el de un padre que ve a sus hijos jugando al borde de un abismo. Y esta mezcla de afecto profundo con la decepción por las actitudes inmaduras de los corintios preparó el escenario para una correspondencia intensa y a veces severa. La iglesia crecía en número y en manifestaciones espirituales, pero su base ética y moral permanecía peligrosamente inestable, como un edificio majestuoso construido sobre una falla geológica activa, listo para agrietarse ante el más mínimo temblor de tentación o orgullo. Cuando abrimos nuestras Biblias para leer lo que llamamos la primera epístola a los Corintios, estamos, en realidad, leyendo la segunda carta enviada por Pablo a esa iglesia, un hecho que a menudo pasa desapercibido por la mayoría de los lectores, pero que cambia completamente nuestra comprensión del drama vivido allí. La prueba documental de esa carta perdida o carta anterior se encuentra escondida a la vista de todos, específicamente en el texto de 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, donde el apóstol afirma categóricamente: «Ya por carta os he escrito que no os asociéis con los que se prostituyen». Esa frase corta es una ventana a un pasado que no fue preservado en las escrituras canónicas, revelando que hubo una comunicación previa, un primer intento de corrección que, por lo que todo indica, fue mal interpretado o ignorado por el liderazgo de la iglesia en Corinto. Esto nos muestra que la relación de Pablo con ellos era mucho más dinámica y continua de lo que las dos cartas sobrevivientes sugieren, involucrando un intercambio constante de mensajeros, informes e instrucciones escritas que formaban la espina dorsal de su cuidado pastoral a la distancia. La existencia de esta carta anterior plantea cuestiones fascinantes sobre la naturaleza de la inspiración bíblica y la providencia de Dios en la preservación de los textos sagrados. Si Pablo escribió esta carta bajo la autoridad apostólica, ¿por qué no forma parte de nuestra Biblia hoy? La respuesta reside en el entendimiento de que no todo lo que los apóstoles escribieron o dijeron tenía el propósito eterno de servir como regla de fe y práctica para todas las generaciones. Algunas instrucciones eran específicas, locales y temporales. Sin embargo, el contenido de esta carta perdida era crucial para el momento. Contenía una advertencia urgente sobre la pureza moral de la comunidad. Pablo ya había percibido, mucho antes de escribir la epístola que conocemos como 1 Corintios, que la iglesia estaba siendo contaminada por la cultura sexualmente permisiva de la ciudad y trató de intervenir rápidamente. Esta carta perdida fue la primera señal de alerta, la primera sirena sonada para avisar que el enemigo ya estaba dentro de las puertas, disfrazado de libertad cristiana. Solo que había un problema escondido. La reacción de los corintios a esta primera carta no fue de arrepentimiento, sino de confusión y tal vez hasta de burla intelectual. Leyeron las instrucciones de Pablo a través de las lentes distorsionadas de su propia cultura y conveniencia, creando excusas teológicas para mantener sus amistades y prácticas cuestionables.
Al mencionar esta carta anterior en 1 Corintios capítulo 5, Pablo no está solo recordando un hecho histórico, sino expresando una frustración palpable. Él ya había hablado sobre esto, pero ellos no entendieron o no quisieron entender. La desaparición física de este documento no disminuye su importancia histórica. Por el contrario, el hecho de que sea mencionado en el canon sirve como un recordatorio perpetuo de que la comunicación espiritual exige no solo un emisor claro, sino un receptor humilde y dispuesto a obedecer. El fracaso de esta primera carta en resolver el problema fue el detonante que obligó a Pablo a escribir la monumental epístola que tenemos hoy, detallando con precisión quirúrgica lo que significa vivir en santidad en medio de una sociedad corrupta. ¿Qué exactamente estaba escrito en esa hoja de papiro que se perdió en las arenas del tiempo? Aunque no tenemos el texto original en nuestras manos, podemos reconstruir el corazón del mensaje a través de los ecos que dejó en la carta siguiente, especialmente cuando miramos a 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 a 11. Pablo, con la autoridad de quien ve el peligro acercándose como una tormenta en el horizonte, ordenó que la iglesia cortara relaciones inmediatas con cualquier persona que se dijera hermano en la fe, pero insistiera en vivir en la inmoralidad sexual. No era un pedido suave o una sugerencia de etiqueta social. Era una orden de cuarentena espiritual trazada para proteger la salud del cuerpo de Cristo contra una infección mortal que amenazaba con pudrir a la comunidad desde adentro hacia afuera. La instrucción era radical para una cultura que valoraba las conexiones sociales y los banquetes. Con tal ni siquiera comáis. En una sociedad donde compartir la mesa era la señal máxima de aceptación y comunión, prohibir esta comida conjunta era lo mismo que declarar que ese individuo, aunque asistiera a los cultos y cantara los himnos, no pertenecía verdaderamente a la familia de Dios mientras abrazara el pecado deliberadamente. Esta carta perdida llevaba un peso teológico inmenso, ya que intentaba establecer una frontera clara entre lo santo y lo profano, algo que en Corinto estaba peligrosamente mezclado. Pablo sabía que la levadura, incluso en pequeña cantidad, leuda toda la masa, y la tolerancia al pecado sexual dentro de la iglesia no era un signo de amor o mente abierta, sino un síntoma de negligencia pastoral que podría costar la eternidad de muchos. El mensaje central de este documento desaparecido era que la gracia de Dios no es un pase libre para la libertinaje, y que la identidad cristiana es incompatible con la práctica continua de la lujuria, la avaricia o la idolatría. El apóstol intentaba enseñar, quizás por primera vez por escrito, que la iglesia es un espacio sagrado, un templo vivo donde habita el Espíritu Santo, y que permitir que vicios paganos fueran celebrados o ignorados entre los bancos de la congregación era una profanación de ese templo. Él no estaba preocupado por la reputación de la iglesia ante la sociedad, sino por la pureza de la novia ante el novio, exigiendo una separación que doliera en la carne, pero salvara el espíritu. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más sombría. La necesidad de esta carta revela que los cristianos de Corinto ya estaban, en aquel tiempo, participando en banquetes en templos de ídolos o teniendo relaciones ilícitas, creyendo que su libertad en Cristo cubría todo esto. El contenido de la carta perdida fue un choque de realidad, un balde de agua fría en la hoguera de sus vanidades espirituales. Pablo estaba diciendo, en otras palabras, no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. La severidad de este primer mensaje perdido nos muestra que el problema moral en Corinto no comenzó de la noche a la mañana. Era un cáncer antiguo que el liderazgo local se estaba negando a operar.
Al escribir estas líneas duras que nunca leímos, Pablo estaba tratando de evitar el desastre mayor que vendría a continuación, actuando como un centinela que toca la trompeta al ver la espada enemiga, con la esperanza de que la gente despertara antes de que fuera demasiado tarde para el arrepentimiento y la restauración de la santidad perdida. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. La reacción de la Iglesia a esta primera carta fue un desastre de comunicación que rozaba la ironía trágica, revelando cuánto la mente de ellos aún operaba según la lógica humana y no la divina. Cuando Pablo dijo, «No os asociéis con los impuros», ellos, tal vez por conveniencia o por una obtusidad espiritual, entendieron que el apóstol estaba exigiendo que ellos cortaran contacto con todas las personas pecadoras de la ciudad de Corinto. Esto generó un absurdo práctico. Para obedecer a esta interpretación torcida, ellos tendrían que literalmente salir del mundo, como Pablo corrige exasperado en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10. Imagina la escena. Comerciantes cristianos pensando que no podrían más vender a paganos, o esclavos convertidos pensando que no podrían más servir a señores incrédulos. Esta lectura exagerada e imposible sirvió como una excusa perfecta para que ellos no hicieran absolutamente nada. Al fin y al cabo, si la orden es imposible de cumplir, entonces podemos ignorarla por completo y continuar viviendo como siempre hemos vivido. Esta confusión no fue solo un error inocente de lectura. Fue lo que sucede dentro de una mente que busca brechas para no confrontar el propio pecado. Al centrarse en la imposibilidad de aislarse de los pecadores del mundo, los fornicadores, avaros y ladrones que llenaban las calles de Corinto, la Iglesia desvió el foco del verdadero objetivo de la carta, el hermano hipócrita que estaba sentado a su lado en el culto. Prefirieron ridiculizar la supuesta exigencia de aislamiento social total en lugar de lidiar con la putrefacción moral que estaba sentada en sus propios banquetes de amor. Fue una maniobra de distracción clásica, crear un espantapájaros teológico para no tener que enfrentar la dura realidad de la disciplina eclesiástica. Razonaron que, ya que no podían evitar el contacto con el panadero pagano o el político corrupto, tampoco necesitaban ser duros con el miembro de la Iglesia que vivía en adulterio, nivelando todo por debajo y anulando la santidad de la comunidad. Pero luego sucede lo inesperado. Pablo, al enterarse de esta confusión, no retrocede, sino que afila aún más la hoja de la verdad en la carta siguiente. Necesita explicar lo obvio. Dios no nos llamó a vivir en una burbuja, aislados de la sociedad, porque ¿cómo podría brillar la luz del mundo si estuviera escondida debajo de una caja? El error de los corintios fue confundir presencia en el mundo con participación en el pecado. El apóstol tuvo que dibujar la distinción crucial. Nosotros juzgamos a los de adentro, no a los de afuera. Los de afuera, Dios juzgará. La interpretación errónea de la carta perdida permitió que el mal ganara tiempo y raíces, creando una falsa sensación de seguridad donde el pecado era tolerado bajo el pretexto de que es imposible vivir diferente. Este malentendido trágico retrasó la limpieza necesaria y permitió que la gangrena moral se propagara aún más, exigiendo ahora una intervención mucho más dolorosa y pública que aquel primer intento discreto de corrección. 6. El agravamiento de la crisis. Cuando la carta perdida no fue suficiente para frenar el escándalo,
El fracaso de la carta perdida en producir arrepentimiento tuvo consecuencias devastadoras, pues el pecado, cuando no confrontado, nunca permanece estático. Crece, se ramifica y se vuelve más audaz. Poco tiempo después de enviar aquella primera correspondencia, llegaron a los oídos de Pablo, a través de los familiares de Cloé, relatos que harían temblar a cualquier líder espiritual. La situación no solo continuaba igual, sino que había descendido a niveles de depravación que ni siquiera los paganos de Corinto, famosos por su inmoralidad, se atrevían a practicar. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, nos enfrentamos a la noticia impactante de que había entre ellos un caso de incesto público, un hombre viviendo con la mujer de su propio padre. La carta perdida, que buscaba cortar el mal de raíz, fue ignorada a tal punto que el árbol de la iniquidad ahora daba frutos monstruosos a la vista de todos, transformando la libertad cristiana en un espectáculo de horror moral que avergonzaba el nombre de Cristo en la ciudad. Lo más aterrador, sin embargo, no era el pecado en sí, sino la reacción de la iglesia ante él. En lugar de llorar, lamentarse y eliminar el mal de en medio de ellos, como Pablo esperaba, estaban hinchados de orgullo. Había una arrogancia espiritual cegadora que los hacía creer que eran tan llenos de gracia y conocimiento que la conducta moral del cuerpo no importaba. Tal vez argumentaran que el espíritu es lo que vale y la carne es irrelevante, una distorsión peligrosa de filosofías gnósticas que comenzaban a infiltrarse. La carta anterior fue como un dique frágil que se rompió ante una inundación de soberbia. No solo toleraban al hombre incestuoso, ellos, de alguna manera distorsionada, parecían usar su presencia como un trofeo de su supertolerancia y amor incondicional, demostrando que no entendieron nada sobre la santidad de Dios. La ineficacia de aquel primer intento de corrección expuso la profundidad de la enfermedad espiritual de aquella congregación. El problema no era falta de información, era falta de temor a Dios, solo que había un problema escondido. Esta postura permisiva estaba destruyendo el testimonio de la iglesia ante los de afuera. Si la carta perdida se hubiera escuchado, el escándalo habría sido contenido al principio, tratado con discreción y firmeza. Ahora, sin embargo, la herida estaba abierta y purulenta, exigiendo una cirugía de emergencia sin anestesia. La crisis se agravó porque el liderazgo de Corinto eligió la popularidad y la paz interna aparente en lugar de la verdad dolorosa. Intercambiaron la pureza por la pasividad. Fue ese agravamiento dramático, este descenso al fondo del pozo moral, lo que forzó a Pablo a tomar la pluma nuevamente, esta vez no para escribir un billete rápido, sino para redactar el manifiesto canónico que confrontaría cada argumento, cada excusa y cada pecado con la autoridad de un trueno divino. La carta perdida fracasó no por falta de poder en el texto, sino por la dureza de los corazones receptores, preparando el escenario para una de las mayores defensas de la santidad cristiana jamás escritas en la historia de la humanidad. Es fascinante pensar que, si la iglesia de Corinto hubiera obedecido a aquella primera carta simple y directa, hoy estaríamos espiritualmente más pobres. Puede parecer extraño decir esto, pero fue la rebeldía persistente de aquellos creyentes, la incapacidad de entender una instrucción básica sobre santidad, lo que obligó al Espíritu Santo a inspirar a Pablo a escribir una de las obras más profundas y abarcadoras de toda la historia cristiana, la primera epístola a los Corintios. Dios, en su infinita soberanía, usó el fracaso de aquel documento perdido como un catalizador para producir algo eterno, transformando una crisis local y urgente en un manual de vida para la Iglesia universal de todos los tiempos. Si el problema se hubiera resuelto con el billete anterior,
Tal vez nunca habríamos recibido el majestuoso himno al amor del capítulo 13, ni la defensa inquebrantable de la resurrección en el capítulo 15, ni las instrucciones vitales sobre la cena del Señor en el capítulo 11. El pecado de Corinto fue el abismo oscuro que clamó por la luz intensa de la revelación apostólica, demostrando que Dios es especialista en escribir bien no solo por líneas torcidas, sino utilizando el papel arrugado de nuestros errores para redactar su gloria. La transición de aquella carta perdida a la epístola canónica no fue solo una cuestión de aumentar el número de palabras, sino de profundizar la teología y el corazón pastoral. Pablo se dio cuenta de que no bastaba con dar órdenes. Necesitaba cambiar su mente, necesitaba deshacer la lógica mundana que gobernaba sus corazones. La primera carta fue un comando: paren con eso. La segunda carta, nuestra primera Corintios, fue una explicación magistral del por qué. Él tuvo que ir a la raíz del Evangelio, contrastando la sabiduría humana con la locura de la cruz, para mostrar que su comportamiento no era solo feo, sino incompatible con la nueva naturaleza que recibieron en Cristo. La obstinación de los corintios obligó al apóstol a cavar pozos más profundos de sabiduría divina, extrayendo aguas vivas que saciarían la sed de millones de almas durante los próximos 2000 años. Fue un parto doloroso. Pablo escribió entre lágrimas y angustia, como él mismo revelaría después en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Pero ese dolor de parto trajo a la luz un tesoro que trascendió la geografía de Grecia y el tiempo del primer siglo. Pero Dios aún no había dicho la última palabra. Él transformó la confusión humana en providencia divina. Ese texto que desapareció sirvió como un andamiaje temporal. Era necesario para el momento, pero fue la estructura que vino después la que Dios eligió para ser la morada permanente de su palabra. El fracaso pedagógico del primer intento nos enseña que, a veces, las respuestas rápidas y cortas no son suficientes para tratar el cáncer del pecado. Es necesario la exposición prolongada y detallada de la verdad. La Biblia que sostienes hoy contiene las cicatrices de esas antiguas batallas. Cada capítulo de 1 Corintios es una respuesta a un problema real que no se resolvió en el primer intento, mostrando que nuestro canon sagrado no cayó listo del cielo en encuadernación de cuero, sino que fue forjado en el fuego de las crisis pastorales, donde el amor de Dios colidió con la dureza humana y venció, dejándonos un legado escrito que es suficiente, perfecto y poderoso para derribar fortalezas en cualquier cultura o época. Muchos estudiosos y curiosos pasan años especulando sobre dónde estaría esta carta perdida, imaginando que, si la encontráramos, traería secretos espirituales inéditos o revelaciones impactantes. Sin embargo, la desaparición de este documento no fue un accidente histórico o un descuido de los copistas, sino un acto deliberado de la providencia de Dios que tamiza la historia y retiene solo lo que es esencial para la edificación de su pueblo. Si Dios hubiera querido que esta carta estuviera en la Biblia, estaría. El poder que resucitó a Jesús de los muertos ciertamente tiene la capacidad de preservar un pedazo de papiro. El hecho de que haya desaparecido nos enseña una lección preciosa sobre la suficiencia de las Escrituras. Tenemos exactamente lo que necesitamos tener. No nos falta ninguna instrucción vital, ninguna doctrina clave, ningún mandamiento olvidado. Todo lo que Dios determinó que fuera regla de fe y práctica para su iglesia está preservado, protegido y accesible en las 66 partes que componen nuestro texto sagrado, y la ausencia de la carta anterior es un recordatorio de que no debemos correr tras novedades arqueológicas para fundamentar nuestra fe, sino sumergirnos en lo que ya ha sido revelado.
La pérdida de esta carta también nos protege de una idolatría sutil, la idolatría de los apóstoles en lugar de la adoración a Cristo. Si tuviéramos cada billete de compras, cada nota personal y cada instrucción administrativa que Pablo escribió, correríamos el riesgo de transformar la Biblia en un archivo burocrático o en una biografía exhaustiva de Pablo, perdiendo el enfoque en el mensaje de la cruz. Aquella carta cumplió su propósito histórico específico y luego durmió, como David sirvió a su generación y adormeció. Fue el peldaño, no el destino. El Espíritu Santo, el verdadero autor de las Escrituras, supervisó el proceso de selección canónica, asegurando que lo que llegara a nosotros fuera la fe que una vez por todas fue entregada a los santos, como dice Judas en el versículo 3. La curiosidad humana siempre quiere lo que está oculto, el evangelio secreto, la carta perdida. Pero la madurez cristiana está en amar, estudiar y obedecer el texto que está abierto ante nosotros, que es vivo y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y entonces, en el templo. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good. And in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery-store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. Un descubrimiento lo cambia todo dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que el verdadero milagro no es encontrar lo que se perdió, sino valorar lo que permaneció. La existencia de esa carta fantasma, mencionada solo de pasada, sirve para validar la autenticidad humana de la Biblia. Fue escrita por hombres reales, en situaciones reales, con frustraciones reales, pero su desaparición valida la autoridad divina de la Biblia. Dios es el editor jefe de la historia. Permitió que la carta anterior se olvidara para que la primera y la segunda epístola a los Corintios brillaran con fuerza total, sin distracciones. Al mirar la cubierta de nuestra Biblia hoy, no deberíamos sentir la falta de lo que no está ahí, sino una inmensa gratitud por lo que está. El silencio de la carta perdida resalta la voz retumbante de las Escrituras preservadas, invitándonos a dejar de buscar en excavaciones lo que ya hemos encontrado en la revelación. La mente de Cristo, perfectamente comunicada para salvar, santificar y preparar a la novia para el gran día del encuentro final. La historia enterró el papiro, pero la lección permanece viva para quienes tienen oídos atentos. Si valoras estudios que van más allá de lo superficial y tocan la raíz de la fe, honrarnos con tu inscripción y sé parte de esta comunidad que busca la madurez cristiana. Deja tu like para fortalecer este mensaje y comparte el video con tu círculo de oración o estudio bíblico. Juntos descubramos por qué, a veces, lo que Dios permite desaparecer es tan importante como lo que decide preservar. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply.